que no tienes tú situado porque no has llegado a vivirlo, que era don Alejo García. Le quiero meter en la ecuación. Radio Nacional de España, pero este es interesante, lo meto por algún motivo. Don Alejo García fue un locutor de Radio Nacional de España muy conocido porque fue el que estaba locutando cuando se legalizó el Partido Comunista. Fue muy famoso porque se quedó sin aire. Entonces, dice, en estos momentos, el Partido Comunista... Entonces, ¿qué pasó la historia? Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Ya con total serenidad y después de haber subido unas escaleras muy largas y corriendo, leemos la noticia que nos acaba de facilitar ahora mismo el Ministerio de la Gobernación. Dice así: hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. No por un tema ideológico, sino al parecer porque era fumador y venía de pegarse la carrera, pero bueno. La anécdota más recordada de Alejo García es cuando quiere quedar la noticia en el diario Hablado de las 2 de la tarde o de las 8 de la noche. De las 8 de la noche, que sube las escaleras de la casa de la radio con una, bueno, pues sí, con la precipitación que se han hecho teorías sobre aquello, diciendo que es que estaba emocionado, que estaba poniéndose sino porque aquello era realmente una revolución en la España de entonces. No, lo que pasa es que le quedaba la noticia, quería darla. Él era un fumador empedernido de camel y las escaleras en aquel momento lo ahogaron. Pero yo entonces no valoré políticamente la noticia. Yo lo que valoré es la notición que suponía que aquella noche, el 9 de abril de 1977, el Partido Comunista, el de los malos, el de los rabos, el demonios con rabo y los comecuras, quedaba legalizado. Y me pareció tan importante que ni lo pensé. Salí corriendo a darla. Famoso sobre todo por su anécdota de la legalización del Partido Comunista. Alejo también en el periódico tuvo problemas en algún momento. Yo creo que ya con Alejandro Armesto hubo una portada muy divertida, muy llamativa de La Riba. En un momento determinado La Riba va a hacer una portada con una enorme foto. La foto era el día en la que salía Marcelino Camacho de la cárcel después del proceso 1001. Y esa portada se iba a titular En Libertad. Pero un error de quien montó y que Alejo vio y dejó pasar, porque en ese momento no estaba el director, el título fue Libertad, simplemente. Y entonces, claro, era un póster tremendo. Y en el arriba. Marcelino Camacho en el arriba, saliendo de la cárcel. Libertad. Bueno, yo creo que eso de alguna manera propició que Alejo dejara el periódico un poco más adelante. Era alguien que había trabajado en el arriba, había estado a punto de ser cura, pero luego cuando llega el PSOE al poder, está ahí en Radio Nacional, y de hecho cuando Luis del Olmo se va de Radio Nacional de España para irse a la privada, durante un tiempo se queda él en Radio Nacional de España gobernando los socialistas, por tanto, cuando no había alguien en eso y desde la Alcázar dice, ¡guau, qué traidor, el Alejo García, que el excura que ahora trabaja para los socialistas! Tampoco tardó mucho tiempo en irse luego a la COPE. De la COPE se fue a Cadena Ibérica, y Cadena Ibérica, para que lo entiendas, fue en radio algo parecido a lo que podría ser lo que luego sería Intereconomía. Cuando en COPE se acabó el contrato, finalizaba el contrato de Alejo García y creíamos que no estaba funcionando por los datos de DGM y porque aquellos no tiraban, porque además él no permitía la publicidad en su programa, y me tocó a mí el comunicarle a Alejo García que no iba a continuar, pero que le buscaríamos otro hueco a ver qué programa podía hacer él. Alejo García se molestó muchísimo y lo que dijo es que la conferencia episcopal, los obispos le echaban. Y yo le dije, hombre Alejo, no eres tan importante. O sea, la tertulia de Cadena Ibérica, que era una muy seguida, una tertulia muy pequeña, estaban ahí, eran tres tipos, Carlos Dávila, Ramón Pi y el propio Alejo García, y era un tono bastante crítico hacia el gobierno de don Felipe González. Y cuando gana Aznar, ganar significa Radio Televisión Española. Entonces había duda, ¿quién será el locutor estrella de Radio Nacional de España? Alejo García. Y ponen a Alejo García como conductor de la Radio Nacional de España, del programa estrella que las mañanas, que es Buenos Días. Duró una temporada nada más. Se decía que daba un aire un poco antiguo, un poco que no, y además decían, queremos a alguien bueno, que, si no lo recuerdas, va a ser don Carlos Herrera.
Por cierto, la etapa de Herrera en Radio Nacional de España en aquel momento, 97-2000, es de las mejores de Radio Nacional de España. Llegó a ser segunda radio, por detrás de la SER, que ya lo quisieran ahora, pero con Herrera. Yo encargué, porque me voy a responsabilizar yo, porque era el director, no vamos a dejarnos de gaitas, a Alejo, al que yo tenía un gran respeto y un gran cariño, el programa de la mañana. Pero tuvimos nuestras discusiones, porque a mí el programa no me parecía que fuera acorde a los tiempos que corrían. Me refiero a la realización del programa, es decir, a la frescura del programa, a, no sé, hacer una cosa un poco más... Inmediatamente. Soy de la derecha de los que están a punto de irse a otro partido. Sí, más o menos, en el borde, ¿no? en la frontera. Los transfugistas de la extrema derecha, sí. Todo el que oiga el programa directo, ¿no le ha gustado o sí le ha gustado la extrema derecha a don me da igual, Alejo, me da igual, don Alejo García? Bueno, los que oigan el programa directo saben que Alejo García es director, presentador de Directo. Directo es uno de los grandes programas de la radio española. Yo quería una cosa un poco más moderna, Yo quería modernizar una radio nacional en lo que ya había estado hacía 10 años, y que cuando volví 10 años después como director me encontré que seguían los mismos Revox, ahí nadie había cambiado nada, y los mismos redactores, que con todos mis respetos, sí, o sea, muchos son fantásticos y fenomenales, pero yo creo que de vez en cuando en los sitios hay que abrir las ventanas y orear un poquito, ¿no? Un poquito. Entonces, a los pocos meses de empezar el programa, esto empezó en septiembre, yo me acuerdo que en diciembre firmé, pues esto ya también se puede contar, un precontrato con Carlos Herrera para que se incorporara a las mañanas de Radio Nacional cuando terminara su contrato en Canal Sur, es decir, en julio del año siguiente. Y claro que fue un bombazo. Entonces, cuando ya se ha hecho público que Alejo García se va y va a venir Herrera la temporada siguiente, hay un tiempo muy incómodo en el que sigue estando, porque sabes que no se anuncia el 1 de agosto, oye, no, se dice antes, oye, no vas a seguir, y a partir de septiembre vendrá Herrera, pero sigue por ahí él, claro, porque sigue hasta que acabe la temporada, sigue presentando él. Y en ese momento, el periódico de Cataluña publica un artículo de burla contra Alejo García, diciendo, por lo visto a alguien le ha parecido que Alejo García pues olía demasiado al canflor o lo que fuera, y además usa una frase que había dicho Alejo García como de yo no busco, es que me acuerdo la frase algo así como gente, yo no cuento los oyentes porque lo que me gusta más es la conexión, y el artículo termina diciendo, por lo visto alguien sí los contó y le han parecido pocos. Entonces, un poco de lástima este tipo de gente, sinceramente, porque son gente de la radio de toda la vida y que al final pues es que se quedan desfasados. Claro, pero él lee ese artículo y dice, sí, pues voy a hablar del tema. Y entonces decide dedicar una intervención a hablar de lo que había dicho de él este señor. Queda constancia de que ayer mismo llamé al periódico de Cataluña para invitar a este programa a don Ángel Sánchez. Me comunicaron que ayer mismo tomaba sus vacaciones. Como quiera que Radio Nacional de España se oye en todo el territorio nacional y parte del extranjero, Angelito, escucha estas palabras en contestación a tu aguafuera, mientras las radios y los periódicos privados, incluido el tuyo, os sacabais los... El periódico de Cataluña es propiedad del Grupo Z, por tanto, don Antonio Asensio. Está dando la guerra del fútbol y la guerra tal. Por un puñado de dólares de las plataformas digitales, y nos queríais meter de matute que luchabais por la defensa de las libertades, la radio pública, RNE, informó, pero no tomó partido. No comparto esa afirmación. Los profesionales de Radio Nacional de España le estamos muy agradecidos al señor López Amor por haber puesto de manifiesto que en esta casa, desde la cabeza hasta el último mono, tenemos la independencia por bandera. El López Amor es entonces el director de Radio Televisión Española y, por cierto, es diputado del Partido Popular, que sin duda es una gran muestra de independencia. ¿O es que crees, Angelito, que los directores generales de la COPE, de la cadena SER o de Onda Cero se hubiesen atrevido a hacer declaraciones semejantes de sus respectivas empresas? Firmas que gobernando el PSOE me sentí más cómodo yéndome a la COPE. A ver si mejoráis el servicio de documentación del periódico. Al llegar el PSOE al poder, a ver si te enteras, Angelito, fui nombrado director adjunto de Radio Nacional de España y director de los servicios informativos de esta casa.
Después hice un programa por las mañanas que se llamaba como este que sintonizas ahora, Buenos Días. Cuando me fui a la COPE, dejé este programa con 1.800.000 oyentes. Pasados 13 años, he vuelto a esta casa ejerciendo un derecho laboral que me fue impedido durante 9 años por razones políticas cuya explicación no viene al caso en este momento. En este periodo de tiempo, 13 años, Radio Nacional de España perdió 3/3 de su audiencia. Angelito, te ruego que me envíes por fax todos los artículos firmados por ti dando la alarma por la caída en picado de la radio pública. Diría que le ha dolido que haya insinuado que haya perdido audiencia y entonces se dice, ¿por qué los que sobre mí no han escrito sobre todos los que han perdido audiencia antes que yo? 3/3. El programa que menos pierdo de todos los de RNE es este. Buenos días. El programa de Radio Nacional de España que pierde más oyentes es el único programa cultural de la radio española y que dirige un profesional tan cualificado y tan lejos de dolor a alcanfor como Eduardo Sotillos. Eduardo Sotillos es del PSOE. Pero está diciendo, el que menos ha perdido soy yo, el que más ha perdido es el de Sotillos. Le falta decir tu amigo, porque es alguien del Partido Socialista. Baja un 43,4%. Buenos días. Baja solo un 7,5%. Y una atención porque a quien la atacaba era usted. Decía, me dicen que yo he bajado la audiencia y yo solo he bajado un 5% y en cambio Sotillos ha bajado un 40%. ¿Qué valoración hace usted? Porque era como amigo, enemigo. No, enemigo jamás. Era muy amigo personal mío, aunque estábamos ideológicamente en todas las antípodas últimamente, no antes, porque yo le encargué a Alejo, en la etapa esa de la radio que tuvo tanto éxito, no sé por qué dice eso Alejo, porque él estaba, o porque podía decirlo, no lo sé. Haya dicho lo que haya dicho, ya no me va a molestar, pero no es verdad eso. No creo en el estudio general de medios, ni ahora, que dice que Buenos Días ha perdido 40.000 oyentes, ni en abril, cuando afirmó que Buenos Días había subido 100.000 oyentes. Esto lo he hecho todo, lo estoy haciendo todos desde los micrófonos de Radio Nacional de España. Va a decir algo más, ¿no? Pero hasta aquí quería que hicieras una primera reflexión. No, sobre todo una cosa que creo que es muy fácil hacer una crítica tan infantil como la que se hace desde el periódico hacia el viejo que le quitan de la posición o que realmente, oye, que tú informabas cuando los tiempos de tal y que ya te has quedado un poco obsoleto, y eso es además de hacerle una crítica porque es una persona que políticamente no les interesa, o ideológicamente quería decir. Pero creo que lo rebate todo bastante bien con ciertos datos un poco interesados, algunos erróneos, como eso de lo de los 3/3, que entiendo que se refiere a un tercio, porque 3/3 es todo, pero bueno. En el texto pone 2/3, pero efectivamente le ha dicho en el audio 3/3, como sí, se habrá confundido. Dejando eso de ese lado, el hombre plantea unos datos y todo de una forma que a mí me gusta bastante cómo lo especifica, aunque, como te digo, creo que es un poco números un poco no manipulados, porque son reales, pero que son datos que se rebaten con bastante facilidad. En el artículo que ha escrito don Ángel Sánchez, que te has fijado que le está llamando todo el rato Angelito, me hace gracia porque parece una locución que pudiera haber lanzado don Luis del Olmo Mosqueado o una doña Encarna Sánchez, con la diferencia que es la radio pública, donde no es habitual, es la radio teóricamente donde todo el mundo tiene que ser muy aséptico, aunque luego el que vino después no lo fue. Pero fue a más. En el artículo en un momento decían, claro, es que José Alejo García, como había trabajado de joven en el Arriba y en el pueblo presa franquista, igual eso ha influido y por eso cuando tuvo que decirlo de que legalizaba el PC se quedó igual sin aire por eso. Hizo esa referencia y entonces dijo, sí, ¿usted dónde trabaja Ángel Sánchez? El periódico de Cataluña. El periódico de Cataluña es Grupo Z y además el Grupo Z es aliado en la plataforma de satélite con el Grupo Prisa. Por lo tanto, voy a coger ese ramo y voy a recordar unos perfiles. Y se pone en este plan. Angelito, ¿han localizado ya la sintonía de Radio Nacional de España? Hemos aumentado la audiencia. Escucha, eres sectario. Para justificar mi presunto derechismo, me localizas como redactor jefe del diario Crónica. Te comunico que otro de los redactores jefes de ese diario, al mismo tiempo que yo, se llamaba Juan Luis Seriano. En este periódico escribían unos de derecha como Raúl del Pozo
José Luis Balbín, o el mismo Jesús Hermida y Cándido de tu propio grupo editorial. Previamente había trabajado para comer en el semanario Signo, con Pepe Oneto, también de tu grupo editorial. Cuando fui subdirector del diario Arriba, órgano del Movimiento Nacional, los editoriales los escribía Fernando Ónega, de tu grupo empresarial. Y era reportero de calle Daniel Gabela, hoy alto directivo de la cadena SER, de tu misma plataforma. Angelito, cuando vuelvas de vacaciones, te pasaré una lista de los profesionales que han pasado por los diarios Pueblo y Arriba y que hoy están en Antena 3 o en el Grupo Z, por si quieres hacer una purga ideológica en condiciones. Es que es un error tan grande durante estos tiempos. Ahora ya no, porque pasan los años y ya no hay... Ya no va quedando mucho. Evidentemente. Pero tan grande lo de decir, es que trabajaba en un diario franquista, es que... Pero vamos a ver, es que en esos años la gran mayoría de los diarios tenían que hacer propaganda en algún momento, unos más u otros menos, pero todos eran propaganda del régimen. Entonces, ¿qué me estás contando? Quien quería ganarse la vida como periodista entonces, es muy fácil que le localicen en periódicos profranquistas, evidentemente. Entonces, intentar menoscabar la labor periodística o la neutralidad o intentar atacarle ideológicamente a alguien basándote en eso, tienen las patas muy cortas porque es una pelota súper fácil de devolver. Pero hay un tema que caigan en ello. Pero hay un tema en el que tú no estás entrando, que era la radio pública. Teóricamente también era radio de aquellos a los que estaba atacando. Y eso es lo que publica al día siguiente el diario El País. René, expediente Alejo García por utilizar la radio pública a su favor. No había caído, tienes razón. Por cierto, en el resumen que publican, dice, ayer escuchamos dentro del programa de Buenos Días un comentario de Alejo García, de Metal, el director y presentador de Buenos Días dedicó a Ángel Sánchez calificativos como falaz, tramposo y sectario. Atrás de los micrófonos dirigió una carta abierta a columnista del periódico que había criticado su artículo, tal. Dice, pero eso sí, dice, atacó a profesionales del Grupo Z, pero no dice en qué. Yo en ese momento dije, ¿qué pasaría? Lo que pasa es que me hice con el audio y digo, no habéis dicho que lo que había hecho es sacar el currículum de unos cuantos del Grupo Z, vuestro socio, y de vosotros mismos, porque también cita a don Juan Luis Cebrián y a Daniel Gabela del Grupo Prisa. Pero eso les pone, el periodista criticó a compañeros de Radio Nacional y del periódico. Bueno, y también del vuestro, de Prisa también habló, pero en el resumen se les ha debido escapar contar esos entrecomillados. Lo cual no quita que a lo mejor la crítica en el fondo, que es el tema que es una radio pública, sea justificada. Si viéramos todas estas cosas con más naturalidad, porque te das cuenta, efectivamente, nadie quiere dejar por escrito poner algo que entendemos como que era lo normal o lo habitual o lo lógico, que podía haber, mira, como están comentando por aquí, que Vázquez Montalbán, yo no lo sabía, he decidido dejarla sola y por no tener que alabar al régimen, yo no lo sabía, no sé si... Ha hablado de un periódico que había en Cataluña, que era el periódico del movimiento, que era Solidaridad Nacional. Lo que pasa es que si dejó de escribir, entiendo que al principio se escribía en él, lógicamente porque estaría empezando. Entonces me parece que también estuvo en la cárcel. O sea, no es alguien, digamos, sospechoso en ese aspecto. Y él escribía en Triunfo, que era una revista donde escribían lo que estaban en la cárcel, ¿no? Con lo cual, justo él, poco habría que reprocharle en ese caso. De hecho, Vázquez Montalbán podría reprocharle a Aroteclen. Vale, tú nos ayudabas, pero no olvides que otros en ese momento estábamos en la cárcel. Con lo cual... Yo al final lo que tengo que decir con esto es que creo que si se naturalizara un poco más, habría gente que es que va a aprovechar para calificarles de hipócritas o de veletas o cualquier cosa. Yo es que creo que es el movimiento natural ideológico en cada momento y ya está. Y es que la sociedad evoluciona y creo que todos pueden evolucionar en ese aspecto. Es totalmente normal, pero evidentemente no queda bonito ponerlo por escrito, decir que, oye, que tus redactores estrella escribían en periódicos franquistas. Pregunta que yo me hago, ¿por qué don Alejo García no mandó una carta al periódico de Cataluña que seguramente se la habrían publicado? Digo yo, en ese contexto, replicando a don Ángel Sánchez, dijo, no, mi casa es esta y contesto desde el micrófono. Bueno, en este momento en el que está contestando a un artículo que viene motivado porque se va a acabar Alejo García y va a venir. Él sabe que le queda muy poco ya al frente de ese micrófono. Pues entonces blanco y en botella. Es decir, para lo que me queda en el convento, ya lo sabes y dices, oye, ¿para qué me voy a andar con remilgos si aquí no me van a mantener?
pues nada, ya que tengo el micrófono más grande de España, pues vamos a utilizarlo. Tenemos que decir que el PP no se portó mal con él, le recolocó, creo recordar que de director de Radio Exterior, ahí tuvo ahí algún yo creo que se cargó a Aaron Declan, que era comentarista de Radio Exterior, y cuando era Alejo García director lo quitó de colaborador. Yo creo que la sociedad española es aparentemente machista, que quien es machista es la mujer. Y voy a dar mis razones. Esta sociedad está así cuando los hijos están en casa, a cuidado de la madre, porque hemos quedado que la mujer está en casa, mientras no se muestra lo contrario. Esta sociedad machista la ha metido en casa. Bueno, pues esa mujer tiene los hijos suyos durante los 10 primeros años de su vida a su entera disposición. Y lo forma ella, principalmente ella. 11.000 mujeres dando clase. Quiere decirse que esta sociedad es machista porque la mujer quiere. Porque si la mujer quisiera cambiar esta sociedad, no tendría nada más que empezar a lavar el coco a los hijos durante los 10 años que lo tienen en su casa a su disposición, y en todas las clases que están dando, que son más mujeres que niños, empezarían a cambiarla. Luego esta sociedad es machista porque la mujer es machista, porque le interesa que esté funcionando así.